Hola fam, ¿cómo estamos? Saludos, feliz lunes, feliz inicio de semana. El día de hoy vamos a hablar sobre la película Interestelar, que de hecho tuve un refresher hace muy poquito, me parece que fue ayer que vi la película otra vez y la verdad es que me sorprendió bastante como la similitud que tiene esta película y lo bien que plasmaron Interestelar con la conexión que tiene con lo que hemos estado hablando sobre el doble cuántico. Y quiero hacer como una relación entre ambos temas. Un aviso parroquial para todas las personas antes de que se unan. Hola, saludos. Me da gusto. Recuerden que tenemos dos nuevos servicios. Uno tiene todo que ver con lo que vamos a hablar el día de hoy, que es una llamada personal de 60 minutos, donde la primera parte de la llamada me platicas por qué buqueaste la llamada y la segunda parte de la llamada hacemos el trabajo con el doble, hacemos la conexión con esta tecnología, alteramos las líneas de tiempo-espacio que les van a quedar un poco más claras con la similitud y el análisis que vamos a hacer con Interestelar. Y el segundo servicio es una pregunta express que le puedes hacer al universo y te contesto en 24 horas. Puedes hacer cualquier pregunta con cualquier problema, conflicto por el que estés atravesando, a lo mejor algo que no te queda claro, no sabes por qué estás repitiendo un patrón o un ciclo que se repite una y otra vez. Las personas que están conectadas saben que toda pregunta siempre recibe respuesta y a veces necesitamos ayuda para entrar en congruencia y recibir claridad, y cuando nosotros recibimos claridad entonces todo se empieza a alinear y todo empieza a fluir de una manera mucho más congruente, y es así como sentimos que ya me regresó la suerte. No es que sea suerte, es que simplemente me alineé y ya entendí las cosas desde otra perspectiva, y es lo que te ayudamos con la pregunta express. Y esto es para las personas que a lo mejor no tienen tiempo de hacer una llamada de 60 minutos, ¿no? O una llamada de 40 o una lectura. Bueno, una pregunta express es mucho más sencillo. Tú redactas tu pregunta y te contestamos muy rápido. Bueno, qué bueno que ya se unieron. A todas las personitas que están aquí es porque probablemente ya vieron la película de Interestelar. Es una película muy profunda desde la primera vez que la vi, porque ya la he visto como, ¿qué serán? 5 o 7 veces. Desde la primera vez que lo vi, la verdad es que me impactó, me movió algo. Lo plasmaron muy bien y creo que algo adentro de nosotros, porque no soy la única persona, resonó a un nivel muy profundo cuando pues vimos estos maravillosos visuales. En la película, un pequeño resumen muy chiquito para las personas que a lo mejor no la han visto o no la recuerdan muy bien. En esta película eligen a Matthew McConaughey para que pilotee un... ¿cómo se le llama en español? Un spaceship, un rocket, se me fue la palabra en español. Un cohete en busca de un nuevo mundo, un nuevo planeta para la supervivencia de la humanidad. Y eso no es lo interesante. Lo interesante es que cuando atraviesa el agujero negro y él se separa de la nave, entra como a una dimensión, a un espacio-tiempo donde puede percibir que todos los tiempos están plasmados en una dimensión donde puede elegir a qué tiempo quiere ir y a qué tiempo quiere alterar o crear un cambio. Y desde el futuro en el que se encuentra, adentro de esta dimensión, atravesando el agujero negro, que realmente el agujero negro en esta película la plasman como un vortex, un túnel multidimensional que te lleva a otra realidad, a otros planetas, a otra dimensión. Bueno, adentro de esta dimensión donde puede percibir el tiempo de una manera física, donde puede ver diferentes espacios y en cada espacio habita otro tiempo del pasado, puede ver a su hija, se puede ver a él mismo en diferentes cuadros y se da cuenta que puede alterar cada cuadro y que puede incluso comunicarse con
la versión de él que está en el pasado y la versión de su hija que está en el pasado, tratando de descifrar y conectar con ese futuro potencial al que nosotros le llamamos doble cuántico. ¿Por qué? Porque desde nuestra emanación en el corazón podemos sentir que todos los tiempos están conectados y que en efecto existe una dimensión a la que a lo mejor el humano todavía no tiene acceso, no puede percibir, pero sabemos que el tiempo-espacio son relativos. ¿Por qué? Porque pueden ser modificados a voluntad si hacemos las tecnologías. Más aparte, el humano, si empieza a hacer el trabajo, puede evolucionar su psique a lograr percibir el tiempo-espacio como una realidad física, y cuando eso sucede podemos ir a diferentes espacios de tiempo, alterar el pasado y darnos cuenta que si nosotros conectamos el pasado con el mejor futuro potencial, se crea un camino, se crea un vórtex, se crea un agujero negro, se crea un túnel energético que te dirige y te alinea a ese mejor futuro potencial. Y es por eso que siempre les digo la importancia de estar conectados y conectar a algo más profundo, más amplio que tú. Y es por eso que me encanta esta película, porque lo plasman de una manera en la que a lo mejor nosotros lo podemos hablar de manera espiritual constantemente, pero ahí tenemos visuales que plasman lo que es una dimensión física, donde en cada cuadro tenemos espacios de tiempo de cada situación y circunstancia de nuestro pasado, de cuando teníamos 5 años, 10 años, 15 años, e incluso si nosotros alargamos más esa dimensión, cuando tenemos 5 años, pues suceden muchísimas cosas, y si alargamos más esa dimensión, a los 5 y 1 mes, a los 5 y 2 meses, ¿no? Entonces tenemos como espacios de tiempo ilimitados para indagar y profundizar en diferentes circunstancias que nos marcaron o procesos en nuestra vida que a lo mejor en los que nos trabamos, o eran ciclos o bucles repetitivos en los que nuestra mente se trabó, se traumó y empezó a generar miedo, conflicto, estancamiento, enfermedad. Y podemos, a través de la llamada de 60 minutos, ir a un espacio de tiempo donde tu mejor futuro potencial te está guiando a lo que le llamamos el doble cuántico, y vamos a ese espacio en el pasado donde se creó el trauma, y cuando lo repasamos y lo percibimos desde el mejor futuro potencial, no solamente sana nuestra psique, sino que podemos crear un túnel, podemos crear un puente, y ese puente conecta el corazón de tu yo del pasado que está traumado, que se siente solo, que cree que está desconectado, que cree que no tiene ayuda. Le creas un puente a una potencialidad futura que está siempre conectada, que es sabiduría ilimitada, que tiene las respuestas y la solución de esa versión de tu pasado. Y entonces, ¿qué sucede? Que esta versión del presente no tiene nada que ver, porque esa versión del pasado empieza a modificar su comportamiento y empieza a comportarse como si nunca hubiera enfermado, como si el problema nunca hubiera existido. Y entonces, cuando regresamos de ese trabajo, de esa tecnología que fue guiada, cuando regresamos al momento presente y vemos que sucedió la conexión, este yo presente que está en este plano físico que ustedes pueden ver, ya no tiene el trauma y ya no está atorado en el bucle repetitivo, en el ciclo, que es lo que estamos trabajando en la suscripción. El universo nos está llevando mucho como a indagar en los patrones repetitivos que, obviamente, vaya la redundancia, repetimos semana a semana, semana a semana, y no nos damos cuenta. Pero cuando nos volvemos más conscientes y empezamos a observar, ya nos estamos dando cuenta de que ¿por qué repito siempre lo mismo? ¿Por qué siempre hago lo mismo? ¿Por qué siempre digo lo mismo? ¿Por qué siempre me topo con las mismas personas? ¿Por qué mi problema con estas personas siempre es la misma? Y entonces llega un punto en el que dices, ok, ya, algo de mi identidad tiene que morir. Y esa parte que tiene que morir es una parte de tu ego que está traumatizada, que está en un loop, que está en piloto automático, que necesita como un despertador. Y ese despertador lo puedes hacer con millones de terapias y herramientas, pero he encontrado algo que es extremadamente veloz y
es sorprendente la cantidad de milagros que suceden enseguida, porque nosotros estamos alterando el pasado para que este presente nunca, es como si nunca hubiese tenido el problema, porque tu yo del pasado ya quedó resuelto y ya quedó sano. Entonces es exactamente y lo que hacemos en la llamada y la similitud que encontré con Interestelar. Se me hizo extremadamente interesante porque en la película plasman increíble cómo Matthew McConaughey se mete a esta dimensión donde puede ver todos los potenciales de su pasado e elegir a voluntad conscientemente una parte de su pasado que él considera que es importante modificar, cambiar y comunicarse con esa parte de su pasado para alterar el presente potencial. Y entonces cuando en el pasado sucede la conexión entre su versión pasada, su hija, y su versión presente, futura, ese puente que realmente está sucediendo en un bucle, porque ese puente que está sucediendo en esa dimensión también está sucediendo en cuarta dimensión, quinta dimensión, sexta dimensión, y ese patrón repetitivo también tiene que ver con el agujero negro que se creó, porque ese agujero negro es un túnel, es una conexión de una dimensión a otra, y lo mismo tu yo del pasado con tu yo presente con tu yo futuro, porque sabemos que los tiempos no son lineales. El tiempo lo podemos ver como una esfera, ¿no? También el agujero negro lo plasman como una esfera, y la razón de esto, y la razón por la que Einstein también lo decía, que el tiempo es relativo, es porque el tiempo no está sucediendo de forma lineal como lo conocemos pasado, presente, futuro, sino que en este momento yo puedo ir a un evento de mi pasado, alterar un evento de mi pasado, modificar mi presente y alterar mi futuro potencial, y todo lo estoy haciendo en este momento. Entonces creo que la razón por la que me gustó tanto esta película es porque lo plasman con visuales que puede hacer que tu mente lo arraigue y lo entienda para hacerlo mucho más físico, y aparte para arraigarlo en una sanación congruente. ¿Cómo ven? Vianey, muchos me dicen eso, muchos me han dicho eso. Muchos me han dicho que desde que han empezado esta práctica ya pueden como saber lo que va a pasar. Y no es tanto como la evidencia que conocemos, ¿no? De que puedes predecir el futuro. No tiene nada que ver con eso, sino cuando ya te vuelves como muy consciente y muy presente de los patrones que estás repitiendo y estás viviendo presente, también te haces consciente que cuando modificas el pasado y el presente automáticamente queda sano, en este momento el milagro sucede, o el deseo que tu corazón quería plasmar se manifiesta y logras percibirlo. La razón por la que ya sabías que eso iba a suceder y que eso se iba a manifestar sin duda, sin sufrimiento, sin ansiedad, es porque tu yo del pasado, al hacer este trabajo, ya lo sabía. Y tu yo del presente, que realmente es el mismo, pero bueno, no nos vamos a confundir, ya tiene ese conocimiento, ya se plantó la semilla cuando fuimos a una memoria del pasado y alteramos el pasado, que tu yo del presente ya conoce el camino, porque ya lo vivió. Así que realmente podríamos decir que la videncia no es videncia, simplemente es un recuerdo. Exacto, los efectos mandala, que eso es un poquito lo que quería decir cuando estaba hablando del agujero negro y el patrón nuevo que estaba creando Matthew McConaughey dentro de la dimensión donde podía ver su yo del pasado en diferentes tiempos de espacio. También es como un patrón nuevo que se está creando, pero que se creó desde una dimensión superior que apenas se está desdoblando en esa dimensión, que tiene todo que ver con el agujero. El agujero también es un patrón repetitivo de ese patrón que estaba plasmando en esa dimensión.
La imaginación es un recuerdo del futuro. La película La Casa del Lago también cuenta eso. La Casa del Lago no es la película donde conoce a Dios. Sí, esa película está muy buena. Mueves las líneas de tiempo. Pues mira, más que mover las líneas de tiempo, ya se nos está yendo la luz, pero más que mover las líneas de tiempo es percibirlas, es darnos cuenta que somos seres que no habitamos en una dimensión porque sería ilógico. Tenemos pensamientos, emociones, todo tipo de sensaciones. Obviamente habitamos el plano físico, pero nuestra psique habita muchos planos. Y el trabajo lo hacemos porque podemos aumentar la capacidad cerebral, podemos aumentar la capacidad de nuestro consciente, haciéndonos conscientes de lo que habita en nuestro inconsciente. Cuando nosotros trabajamos con partes de nuestro inconsciente que a lo mejor están, no quiero decir dañadas porque no es la palabra, pero que están a lo mejor no funcionando óptimamente, y la modificamos y la conectamos a un futuro potencial que funciona chulo, pues obviamente si hacemos ese trabajo y esa conexión en el pasado, pues imagínate los resultados en tu momento presente. Es como conectar una potencialidad, pero obviamente lo tenemos que hacer a voluntad. Es conectar una potencialidad a un futuro que estaba traumado, que estaba triste, que estaba solo, que a lo mejor creía que nada le funcionaba en el mundo, que no tenía suerte, que no tenía abundancia, que no tenía amigos, que estaba siempre enfermo, y lo conectamos a su mejor futuro potencial, y de repente se da cuenta de que cómo es posible que voy caminando en mi día a día y siempre tengo la mejor suerte y todo me sucede y todo siempre trabaja para mi más alto bien. Y no solamente es un cambio de paradigma, sino que realmente hay un cambio de línea de tiempo. Esa versión que tú creías que eras deja de existir y empieza una muerte real de tu ego, de tu identidad, y empieza una metamorfosis. Y puede ser mucho más sencillo, o sea, no tienen que atravesarlo de una manera tan drástica, que te mueva tanto. Este trabajo, ya una vez que lo hemos repetido tanto y ha tenido tan buenos resultados, nos damos cuenta que no tiene que ser tan drástico, tan abrupto, tan traumático. Puede ser realmente suave, y es por eso que tenemos la suscripción, ¿no? Vamos de la mano, hacemos el trabajo de presencia constante semana a semana, más aparte como el feedback que tenemos en las llamadas personales, porque sí, es un trabajo profundo, es un trabajo intenso, es un trabajo nuevo, es un trabajo del que no se habla mucho, que muchas personas probablemente te llamarían loco, loca, que estás hablando desde tu imaginación, pero bueno, es un trabajo que llevo haciendo durante años, es un trabajo que funciona y es un trabajo que en cada llamada para mí es como la comprobación que necesitaba, ¿no? Cada vez que estoy dudando de lo que hago, cada vez que hablo con uno de ustedes y me dice lo que está sucediendo en su vida, lo que sucedió, el milagro que acaba de pasar, no sé, ya sea una sanación en su economía, con sus relaciones, para mí es, porque no es cualquier cosa, lo que le sucede sí es bastante grande. Y bueno, pues bueno, sí, ya nos está yendo la luz, pero gracias por conectar. Inception también es muy buena, no sé, en la que sale Leonardo DiCaprio. Gracias, Vianney, saludos a todos. Sale, pues subimos esto a YouTube, nos escuchamos este jueves en Facebook Live y me parece que en YouTube también, el viernes con un nuevo podcast. Y ya saben, para las personitas que quieran aprovechar los nuevos servicios, se pueden conectar a altairraf.info o mandarnos un WhatsApp y Ale con gusto les pasa la información. Los quiero, bye.